¿qué le pasó a Morelos? Digo, sabemos que desde hace muchos años los gobernadores usualmente tenían prácticas de mucha complicidad con los grupos criminales. Ahí están los casos incluso de los míticos secuestradores en Morelos, de narcotraficantes como los Beltrán Leiva. Pero ¿qué estamos viendo en este momento en Morelos? ¿Qué cambió para que llegara este regreso del pico de la violencia? ¿O nunca se fue? Nosotros la neutralizamos. ¿Qué está pasando en nuestro Caribe mexicano paradisiaco? El abuso de los taxistas sobre los turistas tiene más impacto que la violencia de Quintana Roo en los turistas. ¿En serio? Te lo juro. Wow. La violencia de los turistas ya es algo... Las alertas que emiten algunas embajadas o algunos departamentos de Estado no tienen un impacto en el viajero de manera sustancial. Eso lo midió el anterior gobernador, Carlos Joaquín, y me lo platicaba. Pero nosotros llegamos obviamente con todo el ánimo de resolver. Yo lo que entendí, lo que aprendí, lo que sé, tiene un nivel de profundidad porque el Caribe mexicano se convirtió en un receptor desde hace muchas décadas de mafias internacionales. Entonces tienes una operación de 10 grupos criminales de alto rango. Digo, pues el líder de la mafia rumana operaba en Cancún, no en Bucarest, ¿no? Claro. Entonces, hay muchas historias que obviamente complican y generan esta realidad que se está viviendo, aunado al subdesarrollo institucional típico de muchos lugares de México. Sí, poco unos entendible. Polos de mucho lujo en lugares que están a unos kilómetros de cinturones de miseria. Poco entendible porque pues no debe ser un problema de carácter presupuestal. Si te vas a Campeche, pues lo vas a entender. Si te vas a Tlaxcala, pues vas a entender que el desarrollo económico pues no implica un tema de presupuestos públicos limitados, ¿no? Donde necesitan subsidios federales. Claro, pero en Playa del Carmen, ¿cómo lo justificas, no? Es muy difícil. Pero Playa del Carmen tiene una policía sólida. Han pasado cosas en los últimos años, pero una policía sólida. Yo considero que la estrategia que implementamos fue correcta. Es interesante que quien gobierna actualmente fue alcaldesa de Cancún, de Benito Juárez. Hubo un muy buen nivel de colaboración con ella, pero hay una serie de intereses y de complejidades en donde el crimen inclusive penetra y trasciende estratos de carácter político que impiden a veces que los tomadores de decisiones establezcan condiciones adecuadas, ¿no? Entonces, eso es una realidad totalmente distinta. Si te vas a la tragedia de Morelos, pues te vas a encontrar otra realidad. Claro. De quien gobernó anteriormente. ¿Por qué son tan poderosos los taxistas en Quintana Roo? ¿Qué los hace tan intocables? Porque pareciera que pasan administraciones y no se les puede poner en orden, no solamente en el tema de cobro de las tarifas que las cobran como quieren, sino muchas acusaciones de que el propio sindicato está relacionado con los grupos criminales, son los halcones, los que pasan la droga. ¿Por qué no se puede poner en cintura este grupo? Todas esas hipótesis que planteas son reales, pero hay un nivel de corporativismo de carácter electoral con un nivel de poderío, en donde combinas el tema cuantitativo, o sea, cuántos son taxistas, y qué capacidad económica tiene el corporativo para el que trabaja, ¿no? Entonces puede mover muchas cosas, tanto en Playa del Carmen como los de Cancún. Y han sido sumamente poderosos. Yo siempre establecía una estrategia. Si vas a desmantelar algo de esa naturaleza, la estrategia es ir sobre las cabezas. Y vas a encontrar, nomás levantas poquito el tapetito de su vida y vas a encontrar todo lo que quieras. El tema es qué gobernador o qué gobierno está dispuesto a pagar el costo político que eso va a representar. Yo creo que una de las mejores innovaciones que ha hecho el crimen organizado es justamente esta flexibilidad para convertirse también en estructura electoral. Entonces, no te toco, porque en 3 años o en 6 años te voy a necesitar. Bueno, pues es cuando bursatilizamos la política en México, quien tiene la capacidad de hacerlo en cash, pues son ese tipo de intereses oscuros. Y te vas a encontrar muchos políticos que crecen a través de esa bursatilización, de esa capacidad económica de crear imágenes, claro. Sobre todo ahorita con los zombies que somos con los teléfonos, ¿no? En redes sociales, y vas creando imágenes. Esa broma política llamada Cuauhtémoc Blanco es una de las cosas más atroces que este país ha vivido, que no ha dimensionado y que seguramente en algún tiempo muy pronto sabremos las dimensiones de lo que se trata. La gran fortuna es que pues llega un partido alineado al mismo al que él se vendió
Y obviamente pues hay esa disciplina partidista de no manchar. Claro, de Pero protección. es irresponsable, es esa, o sea, 6 años de tragedia, 6 años de oscuridad en Morelos. Podrán decir lo que sea, pero los números, los resultados, el esfuerzo, el desarrollo institucional que hicimos, ahí está. Déjame ir cerrando justo con esa pregunta, porque me parece muy relevante. ¿Cuál es el escenario hoy de Morelos? Porque yo escucho historias de terror de Cuautla, de Cuernavaca, lugares a los cuales pues los que crecimos aquí en Ciudad de México acudíamos justo a despejarnos de la violencia, ¿no? de la Ciudad de México. Y de pronto aparecen unas historias de terror, maestro, que yo digo, ¿qué le pasó a Morelos? Digo, sabemos que desde hace muchos años los gobernadores usualmente tenían prácticas de mucha complicidad con los grupos criminales. Ahí están los casos incluso de los míticos secuestradores en Morelos, de narcotraficantes como los Beltrán Leiva. Pero ¿qué estamos viendo en este momento en Morelos? ¿Qué cambió para que llegara este regreso del pico de la violencia? ¿O nunca se fue? Nosotros la neutralizamos, pero el virus ahí estaba. Yo llegué el 6 de enero del 2014 y en diciembre del 2013 denunciaron 23 secuestros. Yo me fui en septiembre del 2018 y hubo una sola denuncia. Y el ejercicio que hicimos para combatir el secuestro es una de las historias de éxito institucional más grandes en la historia de este país. Pues no lo puedo decir yo. Ayer precisamente, esta semana que estuvimos... que tuvo una reunión, una mesa sabrosísima con Montalejandro Rubido y Renato Sales en Puebla y con el general Fabián Cárdenas de Colombia, uno de los expertos mundiales más importantes en temas de secuestro, de combate a secuestro. Recordamos eso. Me dijeron, es que nosotros podemos documentar lo que pasó en el abatimiento del secuestro en Morelos, y es una de las historias. Llevamos el 5º secuestro internacional de la lucha contra el secuestro y la extorsión en el 2015 a nivel mundial a Morelos por el reconocimiento al Estado del esfuerzo que había hecho. Y obviamente era una articulación federal, pero yo tenía una relación con Renato Sales fabulosa, que era el coordinador nacional antisecuestros, y con Montalejandro, que era el comisionado nacional de seguridad. Entonces supimos cómo entender. Yo ya venía un poquito ya con la maestría de Tijuana, ya sabía. Escaladito. Entonces entendimos sus factores humanos. Pero pues imagínate, llega este tipo, nunca han reconocido el esfuerzo que Graco Ramírez hizo en materia de seguridad. O sea, lo que él prometió en campaña lo cumplió el último día de su gobierno. Nadie se lo puede quitar. Los números ahí están. Pero le crearon una imagen antipática. Y llega la broma de Cuauhtémoc Blanco y convierte esto pues en un show de popularidad. No, deja todo el show. O sea, en una de las peores tragedias de ingobernabilidad, con la suerte que tuvo del apapacho de Palacio Nacional, y pues Morelos vivió 6 años de oscuridad. Es que 6 años de oscuridad, ponle oscuridad a los campos de cultivo, 6 años y ves lo que va a pasar. Es lo que le pasó a Morelos. No hubo desarrollo, todo eran escándalos, borracheras todos los días de estos personajes, corrupción exacerbada, y eso tarde o temprano. ¿Alianza criminal? Total y absolutamente, claro que sí. Es mi presunción, ¿verdad? Y la de millones. Yo presenté una denuncia. Hay 10 puntos estratégicos ahí en la denuncia. Ojalá la nueva fiscal la retome, porque ahí viene claramente los temas. Claro que la hubo. Pues, o sea, y no conozco en un grupo. Fueron cambiando bianualmente dependiendo del grupo que les convenía. Entonces asesinaron con el primero que hizo alianzas como alcalde de Cuernavaca, ¿no? Entonces hay muchas. ¿Fue el que mataron en una plaza comercial? No, es el que mataron en la cárcel de Tlacholaya, claro. En un supuesto motín, en un 30 de septiembre.